Vamos a orar. Vamos a ver ahora el capítulo 4 de Filipenses. Esta pequeña carta y tan especial que el apóstol Pablo escribe a sus amigos, a sus entrañables amigos, los filipenses. Y sabemos muy bien que esta es una carta de agradecimiento por haberle mandado al apóstol Pablo sabiendo que estaba preso, y que sin embargo, esta es una carta de gozo, que habla del gozo de tener al Señor. Y vamos a orar. Gracias te damos por este día, Padre. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo que nos revela, que entra en nuestros corazones, que esta palabra que tú tienes es especial para este momento en nuestras vidas, en que tal vez estamos pasando por situaciones económicas, emocionales, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás pendiente de nosotros. Te pedimos abras nuestro corazón y nuestra mente y que dejemos atrás toda preocupación, porque así nos dices tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, empezamos el capítulo 4 con el apóstol Pablo que dice, así que, hermanos míos, y vemos cómo esta es una carta que iba a ser muy breve, porque el apóstol Pablo está dando gracias simplemente por toda la generosidad de los filipenses, pero como que está él también reflexionando sobre sus sentimientos hacia ellos, sobre qué él piensa acerca de esta generosidad. Y vamos a ver que en varias ocasiones, así que además que lo viene diciendo desde varios capítulos antes, como que se acuerda de algo más y no quiere terminar esta conversación que él está teniendo con estos entrañables amigos de él, ¿sí? Y sobre unos principios que ya lo vimos en los otros capítulos de Timoteo, perdón, de Filipenses, ¿verdad? Dije Timoteo porque de hecho también él menciona en esta carta a Timoteo y él expresa el corazón de Timoteo, un corazón limpio, puro, que no tiene ningún interés más que ellos estén bien y que por eso el apóstol Pablo, de hecho, lo envía con ellos, ¿verdad? Pues si yo amara entrañablemente a alguien y me está sirviendo, pues que me sirva a mí, pero de verdad que el apóstol Pablo se desprende de aún de estas personas que lo están ministrando, que están allí con él, para que su gozo, dice, mi gozo sea completo, para que ustedes también tengan este gozo. Y vemos así, fíjense en Filipenses 4, cómo dice, así que, hermanos míos, y vamos a ir viendo el así que, o sea, que se desprende, es una conclusión, y dice, hermanos míos, para empezar, les habla como hermanos, pero no nada más hermanos, les dice amados y añorados. Fíjense, gozo y corona mía. O sea, ustedes son mi gozo. Por ustedes es que yo me gozo. Y dice, estén así firmes en el Señor, amados. Y eso es algo que el apóstol Pablo siempre nos está diciendo, ¿sí? Que estemos firmes. Y la palabra es steco, y parece que la misma palabra en su fonema nos dice de qué se trata, ¿sí? Se trata de pararse firmes. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Él sabía que pues sus días estaban contados, él estaba preso, ¿sí? Pero fíjense, siempre nos está diciendo el apóstol Pablo, firmes. Y firmes es un vocablo que se utilizaba para los militares, ¿sí? No des terreno. ¿Y cuántas veces nos dice
el apóstol Pablo, no deis lugar al diablo, ¿sí? Que no le demos terreno al enemigo, porque muchas veces en toda esta situación que estamos viviendo y siempre somos tentados continuamente con todas las cosas que a los otros en la carne como humanos nos llaman la atención, pero siempre el apóstol Pablo nos centra, dice, párense firmes, ¿sí? Perseveren, persistan. Y el apóstol Pablo siempre estaba insistiendo en esto, ¿sí? Quédense de pie, dice. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Fíjense, que en los últimos tiempos, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No está pasando eso ahorita? ¿No te conduele, no te duele? A veces yo pienso, de repente trae a mi pensamiento el Señor a una persona y digo, no la he visto últimamente, no se ha estado congregando, no he escuchado de ella. ¿Y qué es lo que pasa? Que en estos últimos tiempos sabemos, como ya lo hemos dicho, los últimos tiempos inician desde que viene el Señor Jesucristo, se cumple la promesa, pero ahorita estamos en los últimos de los últimos, ¿verdad? Lo estamos viendo porque se ha multiplicado la maldad, que aún las leyes ya de nuestros países, ya es una conspiración global, como que antes pues estaba un poco oculta, ahorita ya no está oculta, no estamos tan consternados porque acaban de subir al pleno, ¿verdad? Una ley para que el aborto se apruebe sin temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? El día antes de nacer el bebé pueden matarlo y esto es legal. Imagínense hacerlo legal. ¿Cómo podemos decir esto? ¿Por qué? Porque obviamente el enemigo viene en contra de la vida. Es lo único. Siempre que al humano, siempre estamos tratando de crear vida para creernos dioses y nunca hemos podido. Yo recuerdo cuando estaba de estudiante de medicina, ¿verdad? Y nos daban esos libretas, esos libros anexos a nuestros libros de texto, ¿verdad? Que decían cómo se desarrollaba la vida, que la vida es desde la concepción, que es desde la primera célula, es una célula viva, las características de una célula viva, etcétera, etcétera. Y siempre nos trataban de dar propaganda para que nosotros dijéramos, sí, porque podemos simplemente tomar todo carbono, nitrógeno, oxígeno y nosotros crear vida. Pues hasta ahorita, ¿verdad? No sé cuántos años después, 40 años después, todavía estoy esperando a que lo hagan y nunca lo podrán hacer, porque precisamente por eso el enemigo es tan enconado su batalla contra la vida, porque es la manifestación preciosa y poderosa que solamente Dios puede dar. Y entonces, fíjense, dice aquí, dice, muchos se enfriarán y lo estamos viendo. Y yo comentaba con una amiga, ¿verdad? Y decía, al parecer como que dice la palabra de Dios que va a empezar a separar, ¿verdad? Ya desde ahorita le comentaba yo, sabemos que eso tiene sus tiempos, pero no estamos viendo cómo muchos están enfriando, cómo muchos están el amor que veíamos en ellos. Vayamos por ellos, hablemosles y conminémosle a que no dejen de congregarse, porque lo sabemos, el carboncito que se separa se apaga, tiene que estar en el fuego, unidos todos en el fuego. Y así que si ahorita tú estás pensando en alguien, llámale, ve por él, porque el tiempo se acerca. Y sabemos que así como decía el apóstol Pablo, dice, estén firmes en el Señor,
amados. ¿Por qué? Porque nos ama. Y luego viene, fíjense, aquí un pequeño detalle en Filipenses 4:2. Y dice esta situación, ¿por qué? ¿De qué está hablando? Está hablando de estar firmes. ¿Y cómo se mete el enemigo para que no estemos firmes? Fíjense, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Qué sucede? Esta palabra en que vivan en armonía habla de una misma mentalidad, pero enfocados, dirigiendo la mente a una cosa. Yo recuerdo cuando estaban construyendo un templo, ¿verdad? Y yo recuerdo, pues yo estaba chiquita y hacían ventas de pasteles y hacían muchas cosas y todo mundo barría y todo mundo ayudaba y hasta pintaban y hacían cuanta cosa porque se estaba construyendo el templo. Había una armonía, había una pasión, había tanta ayuda y fraternidad y verdadera coinonía, ¿verdad? Como explicábamos anteriormente, porque todos estaban dirigidos a una sola cosa, a poder construir ese templo en donde íbamos a alabar al Señor, en donde íbamos a tener esas reuniones, ¿sí? Y fíjense qué sucede. Pues con mucho esfuerzo, y era un templo muy hermoso. Bueno, de chica, ¿verdad? Lo veía tan grande, tan hermoso. Y ya empezó a construirse. Finalmente, primero nos reuníamos en la parte de abajo y por fin se pudo construir la nave arriba, una nave grande, hermosa y todo. Y ya cuando se inauguró la parte de arriba y luego quién iba a ser el pastor y cómo estaba, cuáles iban a ser todos los programas y todo. Y ya cuando todo estaba construido, ya cuando estaba todo listo, ¿sí? Y empezó, obviamente, el templo, pero empezaron las situaciones desagradables. Empezó Satanás a meterse allí, ¿verdad? Gracias a Dios, bueno, todo se fue solucionando. Pero ¿qué sucede? Cuando ya tienes todo, cuando no tienes tu mente dirigida a a un propósito que te une, a un trabajo en unión, ¿qué sucede? Empiezas en lugar de ver hacia dónde vas, empiezas a ver uno al otro. Ah, mira, el otro trae esto y el otro le está yendo muy bien y mira, el otro está muy próspero y pues yo soy más generosa y más cristiana y mira, yo hago esto. Y empiezas, en lugar de fijar tus ojos en la meta que es Cristo, empiezas a poner tus ojos en las demás personas. Y esto es lo que dice, fíjate, vivan en armonía en el Señor. ¿Qué quiere decir? Dirijan su mente a una sola cosa, ¿sí? Y que acuérdense, siempre lo hemos dicho, una sola cosa, decía el apóstol Pablo. Por eso, prácticamente todas las cartas, todo el Nuevo Testamento, la riqueza, cuánto contribuyó el apóstol Pablo, porque él tenía en la mente una sola cosa, conocer al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, sí, conocer el amor de Dios. ¿Cómo vas a compartir algo que no conoces, que no vives? Entonces, fíjense, dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué hermoso, porque allí lo cimenta el apóstol Pablo. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? Porque eso era lo que decía el apóstol Pablo. No sé,
no se confundan, ustedes ya están en el libro de la vida. No se tropiecen, no se desvíen, no pierdan el enfoque de su mente y de su corazón. Dice, por eso, dice, ayúdenlas. Tú estás viendo que hay una situación en tu familia o en la iglesia o donde sea, dice, ayúdalos a estas mujeres porque había ahí un cierto conflicto. No nos dice de qué se trata, pero sí nos dice que habían perdido el enfoque. Dice, junto con Clemente, y me gusta tanto porque lo hemos dicho ya en varias ocasiones, cómo el apóstol Pablo es tan personal en sus cartas. Él conocía a toda la gente, ¿sí? A sus colaboradores. Él los consideraba sus colaboradores. Y claro, hay campañas evangelísticas y no era de los que él iba y nada más llegaba y daba un gran mensaje, se convertía mucha gente y luego se iba. Fíjense, estaba escuchando de parte del pastor este domingo que la palabra discípulo en el Nuevo Testamento viene alrededor de 200 y pico de veces. Discípulo, discípulo, discipular, ¿sí? Y la palabra cristiano venía muy pocas veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice esto? Que estaban dirigidas estas cartas a los discípulos, a los seguidores, a los que vivían lo que Cristo les había enseñado, ¿sí? Discipular. Por eso el apóstol Pablo decía, hagan lo que yo hago, y que no es porque por mí, sino lo que yo hago porque yo sigo al maestro, porque yo obedezco al maestro, porque yo considero todo perdido por ganarlo a Cristo. Eso era lo que él decía. Ese es el discipulado, el emular, el ser un ejemplo. Por eso siempre lo dice, para que nadie tropiece por tu culpa, ¿sí? Entonces es una responsabilidad. Y fíjense, dice, y luego, ¿qué dice en el 4? Me encanta esto porque cuando él dice alguna cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ayúdenlos, ¿sí? Esténse firmes. Y luego, ¿cómo lo termina esta parte? Dice, regocíjense en el Señor siempre. O sea, ese es el mensaje, es una carta de gozo. Regocíjate porque tienes la salvación, porque hay otros que te están viendo a ti, porque vas a dejar huella en este mundo, no por las compañías que tengas o las empresas o por el dinero que hagas, por lo que estás sembrando para eternidad en el corazón de los hombres, porque así lo decía el apóstol Pablo, ustedes son mi corona, corona mía. ¿Cuál es mi corona? Son las almas que he llevado a los pies de Cristo. No somos el Espíritu Santo. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convertir a nadie. Sí, es el Espíritu Santo. Pero la gente, hay mucha gente que te está observando y lo vas a ver. En estos días te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, que hay gente que te está viendo que tú ni siquiera te das cuenta, ni siquiera conoces, pero eso es discipular con tu vida, la forma en que hablas, en que miras, en que saludas, en que acoges, ¿sí? Eso es discipular. Dice, regocíjense en el Señor cuando siempre. Otra vez lo diré, regocíjense, como si fuera el sello del cristiano, ¿sí? Como si fuera el sello de él, porque él primero dice, yo me regocijo, yo tengo gozo, quiero compartir ese gozo con ustedes, como si fuera el sello de lo que él está diciendo. Dice,
Y luego dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué nos dice? El Señor te está mirando, pero no nada más está ya viendo a ver qué haces o no. El Señor está cerca de ti. Él te fortalece, Él te guía, Él te dice el camino que tienes que seguir. ¿Sí? Él te aconseja, Él es nuestro consejero. Entonces, por eso dice, esa bondad que se esparza a los demás. Tú piensa, ¿cómo te consideran los demás que están a tu alrededor? Que tal vez trabajan contigo o que tú trabajas con cierto equipo o que las personas sobre las cuales tú tienes injerencia en tu familia extendida, ¿cómo te consideran? ¿Qué pensamiento, qué piensan de ti? Porque aquí dice que tu bondad, ¿y sabes qué es bondad? La palabra es epieikeis, epieikeis, gentil, amable, paciente, ¿sí? Gentileza, es tener gentileza, amabilidad. ¿Y qué es amabilidad? Es una persona amable, es una persona que es fácil que la amen. Eso quiere decir amabilidad, que te das a querer, que eres una persona que es fácil de amar, ¿sí? Fíjense, gentil, amable, paciente. Dice, por nada, y luego en el Filipenses 4:6. ¿Cómo no sabemos este versículo, verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones. ¿Se acuerdan? Este versículo, mediante toda oración y súplica delante del Señor. ¿Y por qué nos dice por nada estéis afanosos? Esa palabra, afanosos, es una palabra muy fuerte, muy poderosa, porque es una palabra que en el griego quiere decir que estamos turbados, que estamos conmocionados. Y es una palabra que quiere decir que nuestra mente no está funcionando adecuadamente. Cuando tú te afanas en este sentido, quiere decir que tu mente no tiene claridad para tomar las decisiones correctas, mucho menos para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Cuando estés afanada, ¿sí? ¿Cuántas veces y vemos el ejemplo típico, ¿verdad? Que todos sabemos de Marta y María, ¿sí? María estaba a los pies de Jesús escuchándolo, ¿sí? Y Marta andaba toda afanada. No quiero decir que siempre te vas a poner a sentarte, ¿verdad? Y que el mundo se caiga alrededor tuyo. Claro que tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer mientras estemos aquí, pero ¿quién escogió la mejor parte? ¿Recuerdas también lo que nos dijo el apóstol Pablo? Que quiere lo mejor. No nada más el Señor quiere lo bueno para nosotros, quiere lo mejor, la epignosis, el conocimiento superior, la sabiduría, no nada más el ser inteligentes, ser sabios. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Dice, por nada estén afanosos, porque eso hace que no puedas tú tomar las decisiones correctas. Necesitas, antes bien, en todo, primero a quién vas a acudir en oración al Señor y súplica. Él escucha, Él verdaderamente escucha nuestro corazón, ¿sí? Y con acción de gracias, porque Él ya resolvió esa situación para ti. Recuerda que Él está fuera, Él es eterno, Él no está en este tic-tac relojito en el que nosotros caminamos temporal. Él está fuera de todo tiempo. Por eso dice,
que tenemos que confiar en Él, porque Él ya vio nuestro futuro. Él ve presente, pasado y futuro. Él está fuera del reloj. Él ya vio todo el reloj tuyo. ¿Sí? Acuérdense, Él es un Dios eterno. Él no está dentro de nuestro mundo. A veces en nuestra mente es difícil entenderlo, pero obviamente que si Él ya vio lo que va a suceder, Él ya vio todo esta vida que tú tienes. Fíjense, dice, con acción de gracias, de tener gratitud en todo tiempo. Yo sé que es difícil y a veces eso choca con nuestra mentalidad, pero ¿qué sabemos nosotros de lo que iba a suceder? Que si esas situaciones que para nosotros son tan dolorosas y tan fuertes para pasarlas, para poder discernirlas, ¿sí? Tenemos que confiar en la bondad de nuestro Padre, que es un Padre bueno. Dice, fíjense, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Todas tus peticiones son conocidas, son escuchadas por Dios. Dice, ¿y cuál es la recompensa y la paz de Dios? Qué difícil, porque hay veces que nos rebelamos, hay veces que decimos, no, Señor, no acepto esto, Padre. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuántas veces vemos gente partir o gente que está en dolor, gente que tiene tantas situaciones y tantos problemas y nuestro corazón se conduele y no lo entendemos? Pero tenemos que confiar en que Dios es un Dios bueno, Dios es un Padre que te ama a pesar de tantas cosas que pasan aquí. ¿Y cuál es esa recompensa? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es el que va a guardar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es ahí donde empieza el rencor, la falta de perdón, la angustia. Es ahí donde se arraigan esas raíces de amargura que nos hacen tanto daño. Cuida tu corazón. Es importante que todas estas peticiones las llevemos ante el Señor, sabiendo que nos escucha, sabiendo que no importa lo que suceda, Dios es un Dios, un Padre de amor. Y dice, sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes, porque la mente se nos va. Y ahí estamos remoliendo esa situación tremenda y ese estorbo que tenemos en nuestra mente que está una y otra vez ese pensamiento repetitivo. Pero ¿qué dice? Guarda tu mente en quién, en Cristo Jesús. Lo mismo que decías anteriormente con Cintique y Evodia. Nos perdemos del enfoque en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, y aquí otra vez viene como si fuera ya a cerrar, ¿verdad? La carta. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero. ¿Y quién es el único verdadero en, en este tiempo de la posverdad que le llaman, de las fake news, de la mentira, de que podemos hacer que una persona eh, eh, con la inteligencia artificial diga cosas con esta voz, con mi misma presencia, que ni siquiera soy yo, ¿sí? Lo hemos visto cuando nos mandan esos videos por internet. Y sin embargo, hay una cosa que es firme y verdadera y dice, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto
mediten. Muchas veces decimos, tenemos que estar nosotros avisados de los tiempos, tenemos que estar en lo que está sucediendo, porque si no, ¿cómo vamos a orar al Señor? ¿Cómo vamos a protegernos de eso? ¿Cómo vamos a proteger a nuestra familia? Tenemos que conocer también a nuestro enemigo. Por eso también en la palabra de Dios nos dice lo que hace el enemigo y las artimañas del enemigo, ¿verdad? Pero mayor es el que está en nosotros. Y dice, siempre en esto mediten. ¿Y en quién vamos a meditar? En todo lo que Dios nos dice. Hay ocasiones de verdad que yo digo, ya no quiero escuchar noticias, ya no quiero ver todo esto. Son siempre malas noticias. Sí, las leemos porque tenemos que estar avisados, ¿verdad? Que tenemos que estar, que saber lo que está pasando. Pero ¿en qué vamos a meditar? Aquí la palabra clave es meditar. Vamos a ir cuando estamos en un grupo a hablar y a meditar y estar hablando de las cosas y dándole publicidad al enemigo de lo que el enemigo hace. Claro que no. Vamos a meditar en su palabra. Por eso les digo, y a veces es tan difícil porque nos despertamos y ya queremos sacar las cosas pendientes que tenemos del día. Ponte a meditar primeramente en su palabra, porque ahí es donde tienes el enfoque. Y ahí no pierdas el enfoque, porque empezamos a dispersarnos con otras cosas cuando no empezamos el día enfocados en el Señor Jesucristo y en su palabra. Dice, fíjense, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí. Fíjense qué compromiso. Esto es discipulado. Primero han aprendido, y recuerden que esa palabra de aprender es hacer tuyo y, en interiorizarlo. Esa es la palabra en el griego, ¿verdad? No es decir una oración de que yo voy a repetir así nada más porque me la aprendí de memoria. No, aprender es meter en el corazón y apropiármelo. Dice, también lo que han también aprendido, recibido y oído y visto. O sea, aparte de lo que han aprendido, es el testimonio, porque no nada más yo les enseñé lo que eran las cosas, no, lo han visto y lo han oído de mí, sí, en mí. Esto practiquen, practiquen y practiquen. Hoy comentaba con mi dentista, el hijo de una querida amiga mía, ¿verdad? Que ahorita está con el Señor y me decía muy orgulloso, sí, mis hijos son campeones de tenis, ¿verdad? Me decía Israel. Y le digo, pero ¿cómo? Tan pequeñitos, tan chiquitos. Y muy orgulloso me enseñaba en su celular. Dice, sí, y yo me pongo a bolear ahí, bueno, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero a practicar así, aventándoles bolas y todo, 4 horas diarias. Y yo pensaba, 4 horas diarias, aparte de la escuela, aparte de todo lo que los niños tienen que hacer y todo, eso es practicar. Pero ahorita son campeones de su división y son chiquitos, son niños y jovencitos, Sara y los gemelos, ¿verdad? Y yo me gozo con eso porque digo, eso es tener esa voluntad y algo, y se los comento porque algo me dice, es que les gusta tanto, lo disfrutan tanto. Y yo pienso, esto es de lo que habla el apóstol Pablo, al estar practicando estas cosas, ¿verdad? Ser campeones, vamos por el galardón, porque practicamos las cosas, no de que, ay, tengo que levantarme. No, como decía Israel, dice,
lo hacen con tanto, lo disfrutan tanto, ¿sí? Eso es el disfrutarlo. Señor, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Qué voy a aprender hoy? Y siento que mi mente crece cada vez, mi corazón se ensancha en tu amor cada vez que tú me hablas y me revelas cosas de tu palabra. Dice, fíjense, y el Dios de paz estará con ustedes. Y luego en el Filipenses 4:10, ¿qué dice? Me alegré grandemente. Otra vez, acuérdense, Pablo preso, me alegré, y no nada más me alegré, grandemente, dice, en el Señor, de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Fíjense cómo lo ve el apóstol Pablo, ¿sí? De que yo sé que siempre han estado pensando y se han ocupado de mí, pero ahora Dios les está dando la oportunidad a ustedes de que me bendigan a mí, de que me ministren a mí, de que puedan mostrar, fíjense, Él se ha reavivado su cuidado para conmigo. Y eso me alegra grandemente. No las cosas que me dan, ¿qué es lo que me alegra grandemente? Que Dios les haya dado la oportunidad para que ustedes muestren ese amor para conmigo, ¿sí? Y aquí lo ratifica. ¿Cuál puerta te está abriendo el Señor? ¿Qué oportunidad te está dando el Señor de que muestres su amor en ti y tu amor para con los demás? Dios te está abriendo puertas en este tiempo, en este momento en que hay tanta gente que necesita, no tu dinero, que si lo, obviamente, y vamos a ver por qué es importante la generosidad, pero lo más importante y lo que está aquí hablando el apóstol Pablo es de tu corazón, de ese gozo de dar, de cuidar a los demás. Fíjense, dice, no que hable porque tenga escasez. ¿Qué les está diciendo? Dios es mi proveedor. Yo no necesito de ustedes, ¿sí? Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. O sea, el contentamiento no depende de mi situación. Yo estoy contento, estoy gozoso siempre. Sé vivir en pobreza. Y aquí la palabra es humildemente, ¿sí? En humildad. Sé vivir en humildad y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de tener necesidad. Fíjense, he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, tener abundancia como necesidad. Y luego este versículo, ¿cuál es el secreto de vivir en abundancia y en humildad, en escasez, ¿sí? Y en escasez y abundancia, en pobreza, en prosperidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es, este es el versículo que muchas veces lo tomamos y nos encanta este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso les decía cuando mis nietitos, ¿verdad? Tenían unos columpios ahí y pues no querían echarse por el resbaladero, estaban muy chiquititos. Y yo le decía a mi nietecita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la pescaba de la mano y se resbalaba así hacia abajo, ¿verdad? Y así como que con un poquito de miedo. Y un día que estábamos allí y de repente volteo y ella dice, Abu, Abu, mírame. Y la veo y entonces veo que se
se tira del resbaladero así y se les llega parada, se para, no cayó de sentón, ¿verdad? Sino que llega a parar y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me dio tanta risa, pero qué bueno, pues que vayan entendiendo desde chicos, desde pequeños los niños, lo que es vencer el miedo, vencer eso que a veces son montañas para nosotros y que simplemente sabemos que con el Señor todo lo podemos. Pero aquí en este contexto, fíjense, dice, ¿qué es el todo lo puedo? El vivir en contentamiento, aún en prosperidad, aún en humildad, aún en necesidad como abundancia, ¿sí? Y dice, sin embargo, han hecho bien en compartir en mi aflicción. Han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Y aquí es algo tan hermoso, porque el apóstol Pablo les está diciendo un secreto hermoso, ¿sí? Porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Y otra vez les dice, no busco sus dádivas, no busco la dádiva en sí, sino que es el fruto que aumente en su cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que esto quiere decir que el corazón generoso tiene, que da fruto, ¿sí? Aumenta en cuenta de tu propio, de tu beneficio, ¿sí? Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque es una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense, y esto es algo que el apóstol Pablo está enfatizando. ¿Por qué lo enfatiza? Porque aquí habla de la generosidad, habla del dar como un fruto en el cual abona a cuenta de nosotros. Él está gozoso porque los filipenses le han enviado una ofrenda de olor fragante. ¿Para quién? Para Dios, ¿sí? Y él dice, y por tanto Dios va a suplir sus necesidades. Dice, no busco la dádiva, me da gusto y lo agradezco, pero esto me lleno de gozo porque es redunda para cuenta de ustedes, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo inicia en este capítulo diciendo, mediten, mediten. ¿Y qué es meditar en Filipenses 4:8? En todo lo que tenemos que pensar, y la palabra es logizomai, reconocer, razonar, computar, contar, repensar, tomar en consideración, deliberar, inferir, proponer, decidir, ¿sí? Y claro, viene, ¿por qué? Porque cuando estás meditando en eso te trae paz, porque entiendes quién está en control de todas las cosas. Entiendes el corazón de Dios, el corazón de amor del Padre para contigo, ¿sí? Y lo dice bien claro, no estén afanosos, ¿sí? Practiquen, practiquen, ejerciten, hagan. Es una acción dirigida al carácter
del resultado. Piensa, cuando tú practiques algo que dices, esto va a favor de la formación de mi carácter como cristiano, como discípulo de Jesús, ¿sí? Eso es practicar, es una acción dirigida al carácter del resultado. Lo importante es el carácter de lo que estás haciendo, ¿sí? Y fíjense lo que decíamos ahorita, porque dice, cuidado con tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Y dice, por eso dice el apóstol Pablo, guarda, porque va a guardar tu mente, ¿sí? Tu corazón y tu mente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y en ese es Proverbios 23:7. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando estés en esa situación tan fuerte, ¿sí? Que tu pensamiento persevere, no en esos pensamientos que vienen del enemigo, es que ¿por qué me sucedió esto? Confía, confía, persevera en tu mente, en el Señor Jesucristo, porque es el único en el cual podemos confiar totalmente. Fíjense, ¿y por qué? Porque el Señor conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Dice, y conociendo Jesús en Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, porque ellos estaban pensando, no sabían que Jesús, el Hijo de Dios, podía saber lo que había en sus corazones. Les dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿En dónde? En vuestros corazones. ¿Por qué piensas mal en tu corazón? Ten cuidado cada vez que tu mente se desvíe. Ponlo ahí en tu espejo, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo digno, en todo lo que es digno de buen nombre. En eso pensar. En Mateo 15:18-20 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre, ¿sí? Y ya está hablando con los fariseos, porque ellos tenían que lavarse muchas veces y todo, y criticaban a los que no se lavaban las manos, ¿verdad? Y entonces eran muy escrupulosos. Claro, hay que ser limpios y Dios nos dice que nos lavemos las manos y que seamos limpios, etcétera. Pero ¿qué era lo más importante que decía Jesús? Cuidado con tus pensamientos, cuidado con tu corazón, porque de allí es donde salen estas cosas de maldad. En Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo y no voy a permitir que ningún pensamiento del enemigo entre y corrompa mi mente y mi corazón, ¿sí? En 2 Corintios 10, del 3 al 5, fíjate lo que dice, ¿sí? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una cosa persigo, decía el apóstol Pablo, una cosa quiero, demando de Jehová, decía David, el estar en tu presencia, el conocerte, ¿sí? Y llevando continuo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero tiene que nacer de adentro, ¿sí? Y fíjense, aquí en Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos un propósito, ¿sí? Si tú amas a Dios, sabes que todo lo que te pase, no importa, acuérdate, nuestra mente, nuestros ojos solamente pueden ver este segundo que estamos viviendo. No podemos ver ni siquiera el segundo que va a pasar, pero Dios sí. Él ya lo sabe, Él lo conoce, todo tu futuro y Él quiere lo mejor para ti, ¿sí? Y en Primera de Corintios 10:13, ¿qué nos dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nunca digamos, esto es demasiado para mí. Párate sobre la roca. Yo sé, hay veces que dices, es muy fácil para ti decirlo porque no estás pasando, no has pasado por lo que yo he pasado. Pero piensa en Job, fíjense, ¿qué nos muestra en Job 1 cuando venían y le decían a Job que había perdido todo su ganado, todas sus propiedades y luego sus hijos y todo lo había perdido, su familia, inclusive su salud? ¿Sí? Es una tragedia tan difícil de imaginar, pero ¿qué es lo que decía Job? Nunca maldeciré el nombre del Señor. Maldigo el día en que nací, pero nunca maldeciré al Señor. ¿Sí? ¿Cómo hubiera yo reaccionado? ¿Cómo hubieras tú reaccionado? Y sabemos que después Dios le dio en sobreabundancia, mucho más de lo que él tenía en principio, ¿sí? Y esto precisamente es, fíjense, lo que dice el apóstol Pablo, dice, en Hebreos 13, 5 y 6, dice, sean vuestras costumbres. ¿Cuáles son tus costumbres? Quiero más, quiero aparentar más, quiero tener más, quiero ser más, quiero hacer más. Fíjense, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Fíjense, qué importante es esto. Y luego lo que dice el apóstol Pablo respecto a la generosidad, que es con la segunda parte de lo que leímos en Filipenses 4, ¿sí? Del 14 a 19. Dice, qué bueno que han compartido conmigo en mi aflicción, ¿verdad? Porque me han mandado dádivas. Y no es porque busque la dádiva, porque todo lo he recibido en abundancia. Y aquí es lo importante, en el 19. Y gracias a esa generosidad y a esa abundancia, mi Dios proveerá a ustedes todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Fíjense, era el fruto del corazón de ellos. Eso era lo que le daba al apóstol Pablo ese gozo tan tremendo.
¿sí? Y fíjense, en 2 Corintios 8, 9, del 6 al 15, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, nos dice la palabra de Dios que en 2 Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El primero que nos dice que se despojó de su riqueza para dárnosla, ¿quién fue? Jesús, ¿sí? Y fíjense, también dice en 2 Corintios 9:15, dice, gracias a Dios por su don inefable. La generosidad, el dar es un don de Dios, del corazón, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Y el primero que da es Dios. El primero que se dio fue Jesucristo. Y fíjense, dice en 2 Corintios 8:15, en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo? El Señor quiere prosperarte, pero ¿para qué? Para que seas generoso, para su reino, para que compartas lo que tú tienes. No es para comprarnos una bolsa más o para comprarnos X cosa o para mostrar las cosas que tenemos. Es para ser generosos, porque en el ser generosos, fíjense, Dios nos da todo lo que necesitamos y Él pone el don de dar en los corazones. Y por la experiencia de recibir lo que les ofrendan, dan gracias a Dios y Dios es glorificado. Fíjense, al dar nosotros, Dios es glorificado cuando el, el discípulo es generoso y da. Fíjense, dice en Deuteronomio, desde Deuteronomio 15, ustedes saben que Deuteronomio es el canon que Dios les dio, ¿verdad? A los israelitas al formarlos como nación, las leyes que dice, cuando haya pobres de alguno de tus hermanos, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano. Abre tu mano liberalmente, sin falta le darás, no serás mezquino, porque por ello Dios te bendecirá en todo. Dios nos lo manda. Es un mandato de Dios que debemos dar, pero tiene recompensa, porque dice, Dios te bendecirá ¿en qué? No nada más en dinero. Claro que te va a dar más para que des más, pero te bendecirá en todo. Eso es lo más hermoso, ¿sí? Porque todo es todo, en salud, en larga vida, en tu familia. Eso es lo importante, ¿sí? Fíjense, en el Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Qué hermoso. Hay promesa, pero yo no voy a dar, ¿verdad? Para que Dios me dé. Es un don, es un fruto que Dios pone en nuestros corazones y empieza y termina con una promesa hermosa. Empieza bienaventurado, ya desde ahí empieza, bienaventurado el que piensa en el pobre, ¿sí? En el día malo, y termina con esto, Jehová lo librará. ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? Pídele a Dios un corazón generoso, porque Dios quiere bendecirte. Y si te bendice, es para que seas de bendición a los demás. Fue la promesa que le hizo a Abraham.
de la descendencia de Abraham iba a venir el Salvador. Te bendeciré y serás bendición a las naciones. Asimismo nos dice Dios, te estoy bendiciendo para que seas bendición tú también. Y hay una promesa, eres bienaventurado y de la mano en el día malo te librará Jehová. En Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Si lo puedes hacer, todo lo que venga a tu mano, hazlo, hazlo. En Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Ponlo allí y pégalo en un post-it en tu espejo. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 25 del 21 al 22. Si el que te aborrece, y aquí es, todavía se pone más difícil la cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía necesitamos mucho más corazón, que Dios obre en nuestro corazón. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza. Y Jehová, ¿quién te lo va a pagar? No él, Jehová te lo pagará. Jehová, el que es el dueño del oro y de la plata. ¿Sí? Qué impactantes eso. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Aquí hay una advertencia. ¿Por qué? Porque ¿dónde está tu corazón? ¿Para qué usas tanta riqueza? Lucas 3:11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Sí? Dice, y aquí está el, el centro de todo, porque lo que Dios quiere es tu corazón y que manifieste ese amor en tu corazón. Y aquí dice, y es la prueba de fuego, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, ¿qué cierras? No nada más la mano, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en tu corazón si cierras tu corazón al ver la necesidad de tu prójimo? Y no nada más es la necesidad económica, porque Dios, Él no necesita tu dinero, Él necesita tu corazón, que tu corazón esté lleno de ese amor que el mundo ahorita está tan necesitado, clamando por amor, por el amor de Dios, que no saben ni quiénes son, ni su identidad, ni el propósito con el que Dios los ha amado, los ha formado, les ha dado vida y propósito en este mundo. Y no saben ni siquiera si son hombres o mujeres o perros o gatos. Han perdido su identidad. Y solamente conociendo el amor de Dios a través tuyo es que pueden llegar al conocimiento, al camino, a la salvación, a la vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos has puesto en nuestro corazón así el querer como el hacer. Y si no es así, Padre, y hemos perdido el rumbo y hemos perdido el enfoque, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos redarguya, Señor, que pongas ese amor que necesita tanta gente ahorita, que no nos hagas duros de servir, duros de corazón, quita esa dureza de nuestro corazón
Tú has dicho que quitarás el corazón de piedra y pondrás un corazón de carne por medio de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos. Ponemos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón delante de ti. Pon esa pasión y ese anhelo de conocer el amor tuyo, conocerte a ti, nuestro Padre de amor, cada día más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.